Día viernes, pero día jueves, pero con sentimiento a viernes, porque este fin de semana larguito, nosotros estuvimos bien temprano ahí en el terminal en la mañana, la gente ya saliendo de viaje, un fin de semana religioso que también tiende a tener un matiz de introspección, de conversación en este fin de semana que justamente tiene ese matiz, ese tinte. Pero me imagino que muchos y muchas como ustedes lo aprovecharán para descansar, para estar en su casita, para reunirse con sus familiares, para estar ahí en familia, me imagino. Eso es parte de lo que ocurre por lo general en estas fechas. Queremos darle la bienvenida y como siempre abordando un poco la contingencia de lo que es cada jornada, de lo que está ocurriendo en el plano noticioso de la región del Biobío y el mundo. Hoy vamos a estar conversando un poco en torno a la historia, a lo que es la industria, lo que fue la industria ya prácticamente se está yendo de nuestra región del Biobío. Y también otros temas, como por ejemplo, ¿qué sucede con China? ¿Podríamos tener avances tecnológicos en materia de conectividad? ¿Qué sucede en el espacio con los agujeros negros? Algunas de las temáticas que estaremos respondiendo también en algunas preguntas que se generan de estos temas que estaremos respondiendo en este día jueves, en la previa de este fin de semana largo, el primer fin de semana largo del año, así que estaremos acompañándoles. Pero como siempre lo había mencionado también, queremos partir revisando la contingencia. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el ámbito noticioso? Y sin duda alguna lo que marca cada jornada previa a un fin de semana largo, una fiesta festiva, a un día festivo, tiene relación con justamente las fiscalizaciones, el movimiento automovilístico que aumenta, el movimiento de buses, el movimiento de personas también en diferentes rutas. Y ahí estamos viendo las imágenes del terminal de buses de Collado. Esto es lo que ocurrió hoy en la mañana. Estuvimos ahí bien temprano. Hubo fiscalizaciones ya que se han extendido durante toda esta semana, pero que hoy en particular estuvieron las autoridades ahí. Se están intensificando las fiscalizaciones. Estas imágenes que usted está viendo van a ir ocurriendo durante toda la semana. Van a ir ocurriendo durante toda esta semana, ya para el día domingo ir descendiendo un poco, pero al menos ya es costumbre ver esto, es normal. Hay equipos de fiscalización de transporte que se dedican justamente a esto eh, durante todo el año, pero en estas fechas se intensifica tanto la CIA de Carabineros como Senda también, como la autoridad a través del Ministerio de Transportes. Todos están trabajando de forma conjunta para disminuir las cifras de accidentes en estas fechas que sabemos lamentablemente aumenta producto de también la mayor cantidad de vehículos que circulan en las rutas. Tenemos algunas declaraciones porque hay muchas historias que ocurren en el transporte público. Hay muchas personas que específicamente en estas fechas deciden viajar y las historias de ellos y ellas son parte y se unen justamente ahí. Estaremos con una nota para nuestra edición central. Nos encontramos con varias personas, específicamente con David y Janet, que van a un sector aquí cercano. Se tuvieron que ir en buses separados porque no encontraron bus en la misma línea, entonces dijeron, ya, ¿qué hacemos? Tenemos que viajar a esta hora y se fueron en dos buses separados. Bueno, parte de las historias que vamos a estar conociendo ya más adelante. Tenemos también un tema, otro de los temas de la semana. Mira, hubo actualización, también hablaron desde el plano nacional y también al menos de lo regional por la investigación de lo que está ocurriendo con el caso de la lancha Motor Bruma. Pero también otro de los temas de la semana fue el accidente que hubo entre el Biotren y un vehículo que estaba ahí detenido en el cruce Boca Sur. Esto ocurrió el pasado lunes. Y a esto se nos suma lo siguiente, atención gente que vive al sur del Biobío. Biotren no operará feriados de Semana Santa ni viernes ni sábado. Atención, esto producto de lo que es el tema de la mantención, me imagino ahí también de lo que ha sido el aprovechar de trabajar intensamente para que esta máquina también pueda volver a servicio. Recordar que esta semana se ha visto interrumpida el servicio de Biotren producto de lo que fue el accidente y las reparaciones de esta máquina tras el choque. Y ahí está entonces el mensaje
para la gente a través de la cuenta oficial de ex de Biotren. Queremos pasar a revisar la declaración del Seremi de Transporte justamente en esta pauta, en este punto de prensa que se realizó en la mañana, donde lo principal era hablar acerca de lo que iba a ocurrir específicamente durante este fin de semana largo. Le consultamos acerca del tema de la ruta 160, qué es lo que está ocurriendo ahí. Los vehículos se suben a la vereda, van en contra del tránsito, el Biotren pasa con retraso todos los días, es súper difícil planificarse para poder llegar a un horario hacia Concepción específicamente desde el sur del Biobío. Le consultamos al Seremi de Transporte acerca de este tema y esto fue lo que nos mencionó. Hemos empatizado siempre con cada una de las personas y cada una de las familias que está al sur del Biobío. Es por ello que como gobierno venimos trabajando también dentro de lo que fueron las medidas del Plan Marzo con el objetivo de generar una serie de acciones que permitan mejorar lo que es el tránsito a través de la ruta 160. Y también permanentemente le hemos pedido a EFE la mejora en cada uno de sus servicios. Es por ello que se están haciendo acciones permanentes con el objetivo de que prontamente lleguen los carros del Biotren, que prontamente pueda entrar en funcionamiento lo que es el nuevo puente ferroviario, que son medidas que de alguna manera van a ayudar a las personas y a las familias que están al sur del Biobío y con quienes empatizamos. Habla de gestiones, habla de Plan Marzo, ya estamos en abril, ya estamos a mediados de abril incluso, o sea, la verdad es que de hecho pasaba la mitad de abril. La verdad es que está compleja la situación, se habla de trabajo, se habla de que se están buscando soluciones, de que hay conversaciones con EFE, pero la verdad es que no hay mayor avance, no hay alternativas, no hay fiscalización, no hay carabineros en diversos puntos. Están ahí en algunos puntos claves, sí, pero hay otros puntos que también son claves en donde tampoco se le está al menos poniendo un poco de énfasis. La verdad es que está un poco a la suerte de la vida la ruta 160, hay que prácticamente luchar cada día para poder entrar al Biotren, para poder transitar en vehículo. Es como básicamente la convivencia, si es que alguien te da el permiso para poder avanzar por un lado, se logra, si es que no, tienes que esperar, o si no, tienes que literalmente avanzar con tu vehículo para poder generar un espacio, porque la verdad es que es muy poca la convivencia vial que hay, muy poca, y de hecho es muy poca la convivencia como personas que hay en el Biotren también. Bueno, parte de lo que se le consultó justamente al Seremi tras esto que estamos viendo en las imágenes, por el fin de semana largo, por los viajes, por las fiscalizaciones que recordemos se van a intensificar. Otro dato, Senda dijo que se han realizado desde enero a marzo de 2025 cerca de 4.500 fiscalizaciones, de las cuales 40 personas han sido arrojado positivas, o sea que ya también han sido a disposición de carabineros y de la justicia para iniciar un proceso legal con respecto a esto que, recordemos, está normado y está sancionado acá en nuestro país. Bueno, esto fue lo que dejó este día miércoles. Harto movimiento en el terminal de buses se espera, no solo para la mañana, sino para todo este fin de semana. Aquellos quienes van, por ejemplo, por el día, se va a ver harto movimiento, así que precaución. Recuerde poder denunciar a través de los canales de Cernac, por ejemplo, el terminal de buses, y además recuerde utilizar el cinturón de seguridad, porque si no lo utiliza, podría ser sancionado. Queremos cambiar un poquito de tema, ir al ámbito tecnológico, observar hacia el futuro, y queremos hablarle acerca de lo que está haciendo China. Porque la conectividad, sin duda alguna, es algo que cada vez se va a ir creciendo y se va a ir necesitando en todo el mundo. La conectividad se espera en algún momento, quizás pueda ser instantánea en cualquier lugar del mundo. Bueno, se está buscando que la red 6G, nuestros teléfonos están habilitados para red 5G, pueda ser utilizada antes de 2030. Esto todo impulsado por China, que espera generar una nueva revolución en las comunicaciones. Y todo esto en base
a las nuevas capacidades que nos genera quién otro que más que la inteligencia artificial. Parte de lo que se está buscando es que, por ejemplo, China se transforme en la primera potencia en poder habilitar la red 6G, y aquí está compitiendo con otros ya grandes, podríamos decirlo, en el materia comunicacional. Hablamos de Estados Unidos, hablamos de parte de Europa. O sea, la competencia entre los países para poder alcanzar estas metas hoy en día están siendo, la verdad, bastante innovadoras y bastante entretenidas de observar, porque se están impulsando para poder generar cada vez más tecnología. Sobre todo, bueno, no sé si ustedes lo recuerdan, cuando se anunció DeepSeek, esta inteligencia artificial china, que también ahí ahora entró en competencia con ChatGPT. Entonces, la verdad es que podría revolucionar la industria. Sí, China espera tenerlo listo antes de 2030, que ya esté comercializado. Aunque hay varios detalles. Por ejemplo, la infraestructura de poder habilitar red 6G es bastante cara. Y hay que iniciar un proceso de generación de nuevas tecnologías. Eso también es una realidad. La seguridad y privacidad, con el tema de cómo se van a resguardar los datos al tener mayor conectividad. Y exposición también. Y además la regulación necesita someterse a los estándares internacionales de regulación para poder cumplir con las normativas legales, cumplir con las normativas de impacto ambiental, por ejemplo, cumplir con todo lo que es regulatorio, mandatorio a nivel internacional, no solo dentro de China, sino que también a nivel internacional. Una innovación tecnológica que esperemos se pueda dar para tenerle mayores novedades. Por ahora solo es un anuncio de lo que buscan, de lo que esperan se pueda realizar, al menos en China, y que tiene que ver con el tema comercial, sin duda alguna, de la competencia que hay hoy en día y por esta necesidad de abarcar cada vez más espacio. Eso es lo que también es un poquito, podríamos decirlo, de hecho se aparece bastante, no sé si usted se acordará. Le vamos a preguntar, mira, vamos a preguntarle a nuestra invitada de la jornada. Está Laura Benedetti, doctora en Historia, docente de la Universidad de Concepción, aprovechando, le recordará quizá usted que estudió esa historia del proceso de Guerra Fría. A mí, por lo personal, un poquito. Hay muchas similitudes. ¿Cierto? Hay similitudes. La posguerra fría a lo mejor sigue presente. Posguerra Fría, sí, hay como la competencia en llegar a la Luna. Ahora, ¿quién es más tecnológico? ¿Quién genera primero el avance en electromovilidad, por ejemplo? Claro. Y ahora BYD está compitiendo ya con Tesla, pero en todos los espacios. O sea, algo parece, ¿cierto? Algo similar. O sea, no está tan descabellado lo que estoy pensando. No, puede haber una analogía. Vamos. Aprendemos aquí en nuestro canal y en nuestro programa Multiverso. Queremos continuar entonces con el tema de la jornada, porque nos vamos a trasladar desde el mundo global. Nos vamos a centrar acá en la región del Biobío, pero queremos abordar las industrias, porque nosotros lo hablamos en varias ocasiones. El cierre de la industria, sin duda alguna, ha impactado no solo en lo económico, sino que en lo cultural. Y esto ha venido de a poco. O sea, la industria del carbón, la industria textil, la industria de los zapatos, la industria de la loza también. O sea, todo ha ido lamentablemente dejando la región del Biobío como parte económico. Doctora, queríamos hablarle acerca de esto, consultarle cómo ha mutado la forma económica, la economía y la cultura también de nuestra región tras estos cierres. Bueno, nosotros tenemos que pensar que la industria en Chile y en nuestra ciudad, en nuestra provincia en general, es una industria que surge durante el siglo XIX. Es una industria cuyo ícono va a ser la máquina a vapor, y por lo tanto los censos, la prensa va a hablar de industria textil en el eje de Tomé, principios del siglo XX en Chihhuayante. Va a haber una industria papelera también importante, está el caso de la fábrica Chau, una industria, claro, hay también una industria de alimentación y de bebidas de fantasía, lo que necesariamente nos rememora a la CCU, que hoy día, cierto, es un terreno vacío, pero que también tiene una impronta muy importante en Pedro de Valdivia Abajo, tiene su propio complejo habitacional. Están las ruinas de lo que fue Paños Biobío, está también
en el eje Concepción-Penco, la industria azucarera, mismo los Apenco. Entonces son establecimientos que van de la mano con la tecnología de su época. ¿Ya? Son establecimientos que surgen durante el siglo XIX o a principios del siglo XX, que ellos encarnan este modernismo, este progreso industrial, que con la creación de la Corfo va a dar origen a un nuevo eje que va a ser el eje costero, donde Talcahuano, lo que nosotros hoy día conocemos como Hualpén, va a ser muy importante también, de acuerdo a la demanda internacional del momento. Queremos ir puntualizando en algunas empresas en particular y queremos iniciar por la fábrica de papel y cartón Chau, fundada en 1897, propietario Willem Chau. Parte de lo que se vendió en aquellos momentos eran los artículos justamente de papel, cuadernos, todo lo relacionado a aquello y que marcó una época también. Bueno, yo creo que Chau, más que marcó una época, marcó a generaciones no solamente de penquistas, sino también de chihuayantinos, porque la empresa está al principio de la comuna de Chihuayante. Efectivamente van a ser los grandes fabricantes de los insumos escolares y van a tener una rica relación con otras industrias de la misma comuna de Chihuayante. Por ejemplo, todos los hijos de obreros textiles y de empleados por los convenios sindicales teníamos cuadernos Chau. Entonces era típico que en la escuela todos tenían cuadernos Chau. Los cuadernos que hoy día nosotros llamamos los college, los primeros fueron los Chau. Antes que los Torres o que otras marcas, Chau era pionero en los modelos de cuadernos. Y de hecho, no solamente van a marcar desde el punto de vista cultural, de la cultura material, sino también de la cultura inmaterial. Ellos tenían un sistema de regulación de turnos, como toda empresa, marcada por pitos, por sonidos. Y uno escuchaba a lo lejos, la Chau está marcando los turnos. Había un complejo habitacional cercano también y también están vinculados al deporte, los clubes deportivos. Como muchas otras industrias. Y era muy propio de las industrias locales. Tenían esta vinculación social también. Sí, ahí es necesario entender qué es la industria, y en el caso de Chau, la industria, la casa de los dueños o las casas de los dueños, y también van a tener un sector donde vivían los obreros. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, con la fábrica Grace, que después se va a llamar Caupolicán, el recinto. Entonces hay toda una relación con la vivienda obrera, con los clubes deportivos y también con los espacios de sociabilidad como van a ser los sindicatos. Estamos hablando de que el cierre de esta empresa fue el 2010, o sea, hay mucha gente que todavía debe tener cuadernos. De hecho, nosotros cuando hablábamos, nos decían, sí, yo todavía tengo alguno que otro cuaderno por ahí marca Chau. Claro, todo chihuayantino que se aprecia tal, yo vivo en Chihuayante, por eso lo digo con propiedad, tuvo entre sus manos cuadernos Chau. Eran como los sobres también. Los sobres, los cuadernos empastados. Y hace poco, una de las descendientes de los fundadores hizo una exposición que estuvo en el Centro Cultural de la Moneda, demostrando con ello la importancia que tuvo esta industria papelera, que hoy día está abandonada, que los terrenos, ¿cierto?, han pasado a constructoras y solamente permanece en la memoria de los habitantes y de los ex trabajadores, porque la empresa tenía una particularidad que tal vez muchos desconocen, y es que no solamente se trabajaba en la empresa, sino que ellos también entregaban trabajo para las mujeres en las casas. Entonces era una suerte de una fuente importante del trabajo femenino, pero que no salía a la fábrica, sino que hacía las entregas y los avances en sus domicilios. Bueno, ahí estábamos viendo parte de las imágenes de esta empresa, de esto que fue parte importante también de muchas generaciones. La gente que está en la casa lo debe decir, claro, sí, yo tuve algún cuaderno, yo tuve algo o Chau. conocí a alguien que trabajó en Chau. Claro, sí. Vamos a ir a la siguiente empresa que nosotros le hemos estado dando harto seguimiento a este tema. Yo fui varias veces para allá a tratar de conversar tanto con los trabajadores como con la gente, para conocer un poco su parecer acerca de este cierre del área de producción específicamente de Fanalosa, porque Fanalosa sigue funcionando, sigue estando presente, pero de otra forma. Ya perdió un poco el arraigo también.
Pero Fanalosa Penco, sin duda alguna, es algo que es reconocido a nivel nacional, a nivel internacional, por su belleza, por su arte también un poco, Claro. en la loza, pero porque yo creo que está presente en casi todos los hogares de Chile, o sea, También es en como todos lados, claro. un ícono de la gloria de un pasado industrial. Ahí está el trabajo de Boris Márquez también vinculado a esta producción. Hay algunas tesis de nuestros estudiantes y lo particular que tiene Fanalosa es que le da sentido a Penco. No podemos entender Penco sin Fanalosa. No podemos entender los barrios de Penco sin esta industria. Pensemos que la industria regula no solamente o no solo proporciona el tema de las fuentes laborales, sino también regula la vida cotidiana. Las industrias con sus barrios característicos se van a transformar en focos de sociabilidad. Entonces, existe en Penco una fuerte cultura. Pensemos que son generaciones las que van a ocupar, y en cada empresa, cuando uno entrevistaba a los trabajadores más antiguos, existía esta práctica del bautizo, cuando se llevaba al trabajador más joven y se le vinculaba con alguna familia y había uno encargado de bautizarlo con los sobrenombres o con los apodos. Entonces, hay toda una tradición que es necesario rescatar y que es necesario también difundir este patrimonio industrial y este patrimonio cultural. Porque si decimos hoy día por qué se conoce Penco, lo más probable es que muchos digan, ah, sí, por ese plato que hay, pero desconocen la importancia que tuvo, cómo esta industria abastece nuestro mercado nacional. Y por eso que es tan característico y uno dice, los de las líneas verdes tal vez eran para el uso diario, los del color azul eran para el uso cuando venían visitas, y existe también toda una práctica en torno a la loza. Sí, ahí el tema de los diseños de loza Penco, estaba sí. diferenciado por precio. Yo tengo Sí. en la memoria el ir a casas de homenaje, entonces habían platos para el diario, esos tazones, y habían otros que eran solamente cuando Mira, venían las ese yo creo visitas. que es popular, yo creo que si Ese, es que no lejos, conocemos es no el somos más chilenos. conocido. Y había otro que era un diseño mucho más simple, que eran como líneas. Una línea verde, creo que la otra era alrededor del roja, plato, sí, sí. y otra azul. Esos eran como los modelos clásicos. Pero sin duda alguna Fanalosa, Loza Penco, también fue parte de la industria nacional, y ahí justo, bueno, Chau tenía una vinculación más regional, pero Loza Penco fue parte por ejemplo, estas grandes empresas que formaron parte de lo que trascendió un poco la frontera regional, Claro. o límites regionales, y que llegaron a ser parte de todo el país, como otras industrias que fueron parte obviamente de una época en particular. Hoy en día la globalización incluso llevó que Loza Penco se fuera a Ecuador, Claro. o sea, se fue de Chile, ni siquiera se fue de la región, sino que se fue de Chile. Bueno, ahí nosotros tenemos que pensar que las industrias nacionales van a Ahí está experimentar, el plato. claro, van a experimentar un crecimiento en la medida que los mercados locales demanden sus productos. Por lo tanto, también vamos a encontrar un periodo en nuestra historia nacional, más allá de las críticas o de las lecturas que se pueden hacer, donde la industria nacional tiene privilegio en el mercado, ¿ya? Que es el llamado periodo de la industria sustitutiva de importaciones, aun cuando otros hablan, ¿cierto?, de un desarrollo económico hacia adentro. Por lo tanto, ese va a ser el periodo de oro donde se fomenta el consumo de la producción local. Debemos entender que los cambios que se opera en materia económica, sobre todo desde la segunda mitad de los años 70 y sobre todo en los años 80 de la liberalización, lo que provoca precisamente es la ruina de nuestras empresas locales. Bajo la lógica de el tema de los costos de producción, la importación también de productos, contribuyen en su conjunto a la ruina. Por ejemplo, está el caso de la loza, ¿cierto? Y volviendo al caso de Chau terminó siendo también absorbida por las grandes productoras de papel.
Vamos a hablar después, bueno, haciendo un poquito la bajada de la fábrica oveja de Bellavista Oveja Tomé. Sí. Porque ahí hay un tema, y consultarlo antes de llegar a ahondar en aquello, porque todas estas empresas que hemos hablado ahora han estado también presentes en un proceso clave de la historia de nuestro país. Hablamos del golpe de Estado, donde se sustituye el modelo económico, donde hay un cambio en el modelo económico y también le da el pie, le da la chance a que la exportación de productos, o sea, la importación, bien digo, de productos desde el extranjero empiece a realizarse con fuerza. Eso impactó en el mercado chileno e impactó en la industria. Exacto. Y sobre todo en una fábrica Bellavista Oveja Tomé que fue incluso hasta expropiada en aquella época. Claro, ahí nosotros tenemos que pensar que cuando el Estado promueve la industria nacional, nosotros hemos hablado como de algunos establecimientos icónicos de nuestro pasado regional. Cuando el Estado promueve la industria, el modelo de crecimiento hacia adentro, busca, ¿cierto?, que se privilegie también el consumo por un tema de protección de aranceles, más allá de las críticas si el modelo genera o no genera inflación, la industria se ve fortalecida. Pero cuando se establece la dictadura cívico-militar y se adoptan los principios del neoliberalismo, estos establecimientos de alguna manera quedan en desventaja respecto a los costos de producción, tanto por la importación como por las transformaciones también de los patrones de consumo nacional. Y una de las características del neoliberalismo precisamente es el privilegiar los productos de manufactura importados a bajo costo. Entonces vamos a tener en ese momento una avalancha de productos chinos, como al día de hoy. Vamos a tener también la masificación de ropa, no se llama de reciclada en ese momento, sino de ropa americana, que van a llegar y se van a establecer con fuerza en el Chile de los años 80. Entonces también por un tema de costos y porque Corfo también ve reducido su accionar, estas empresas finalmente van a colapsar. Entonces, de un pasado glorioso de las industrias textiles que tenían salas de venta, no solamente en las localidades de origen, sino también en el centro, va a ir de la mano también con el que algunos oficios también vayan desapareciendo con el paso del tiempo. Sastre, modista, ya no es fácil encontrarlos en los centros de Concepción o de Tomé Zapatero, o de igual. Talcahuano. Los zapateros también son muy escasos. Entonces vamos viendo cómo los cambios en los modelos económicos también generan cambios en los patrones de consumo y en el desarrollo de los oficios. Una fábrica que fue expropiada, o sea, que tenía también su época, que incluso en algún momento confeccionó la indumentaria militar, o sea, Claro. que también tenía un vínculo importante, un arraigo importante con las instituciones de nuestro país, que llega un momento en el que se expropia y que también tiene su tema en particular ahí hasta que finalmente ya Claro. cesa su funcionamiento. Tenemos que pensar que las empresas que fueron expropiadas a finales del gobierno de la Unidad Popular, años 72-73, luego vuelven se restituye, pero también comienzan a experimentar sus propios problemas económicos y muchas van a generar deudas importantes con sus trabajadores, con los cambios de sus propietarios y van a ser un ícono también de cómo la producción nacional comienza a decaer. Y finalmente, hoy día ya prácticamente no tenemos empresas textiles, por ejemplo, en el caso de nuestra región. Sí, de hecho ahora como que incluso la misma industria como innovadora, por decirlo de alguna forma, utiliza manufactura de afuera y acá Claro. se le da el valor agregado a través del diseño. Claro. Pero ya no es como que se fabrique o una nueva empresa naciente decida fabricar acá ropa y desde aquí empezar Claro, a porque generar una innovación o
una forma de crear un nuevo producto, sino que Claro, porque de todo hecho viene de afuera. muchas de estas empresas, estoy pensando el caso de Machaza, ¿cierto? Que yo recuerdo un comercial donde un tipo iba caminando y veía jeans y pensaba en el logo de la empresa Machaza, veía sábanas y pensaba en el logo de la empresa Machaza, manufacturas chilenas de algodón. A los empresarios, sobre todo empresarios extranjeros que luego compran estos establecimientos industriales, Chile les resulta muy costoso la producción. Entonces, ¿qué optaron? Muchos por cerrar las empresas, desarmar y trasladar, un poco similar a lo que pasa con los Apenco, sus dependencias a otros países donde tal vez la mano de obra es más barata, existe menos protección al trabajo y por lo tanto no es que no exista demanda, sino que tienen un concepto distinto y cero arraigo con las comunidades en las cuales están insertos. La fábrica Bellavista Oveja Tomé es sin duda alguna también un ejemplo de la infraestructura abandonada. Claro. Lo habíamos hablado también, ¿no? Sí, es interesante cómo se hace necesario el rescate del espacio patrimonial. Yo sé que la comunidad de Tomé hizo toda una campaña, pero es necesario que exista una política del Estado que resguarde este tipo de instalaciones. Porque pensemos, este es un ejemplo, pero en la provincia tenemos muchos otros. Sí. No sé si pensamos en las ruinas de Nacar, ¿ya? O Paños Biobío, que ahora está ahí Paños también Biobío. siendo un poco intervenida por el Exacto, paso del puente, de la nueva conexión. Claro, entonces, cómo pareciera que pasan al olvido y son en realidad el testimonio de nuestra historia como sociedad, porque es más que un edificio. Son espacios de producción, son espacios de sociabilidad. Que marcaron. Hay una suerte de articulación con las comunidades que le dan finalmente identidad. Sí, eso es parte de lo que se reitera un poco acá, específicamente como en la región, porque en otros lugares, bueno, en las regiones, bien Sí. digo. En las regiones se da esto de las ruinas, acá nos ocurre también, por ejemplo, en San Rosendo con el tema ferroviario. Exacto. O sea, donde hay una industria donde hubo algún tipo de movimiento en algún momento ya y se dejó, queda esto. Claro. Y es extraño porque, por ejemplo, en Santiago es difícil encontrar las ruinas de un lugar antiguo. Todo está reutilizado, todo se está ya transformando. Reinventando, claro. Pero acá no, en las regiones como que cuesta que pase ese proceso. Sí, yo creo que es necesario que las autoridades y que el Estado también se haga cargo de la necesidad de poner en valor estos espacios, de desarrollar una política del patrimonio material, entendiendo que el patrimonio material no es algo que solo se celebra un día, sino que tiene y que son el resultado también de el resultado de nuestra propia historia y de la memoria también. Estamos hablando de, por ejemplo, Bellavista Oveja Tomé, que cerró finalmente en 2008. Exacto. Fanalosa Penco, que al menos continuó hasta como industria nacional, podría decir, como fábrica nacional hasta 1997. De ahí continuó obviamente estando presente hasta que se fue hace muy poco. Desde acá, hace meses incluso, Sí. podríamos decir, desde acá, desde nuestra región. Y la fábrica, la empresa Chauf, que estuvo hasta el 2010. O sea, no estamos hablando de empresas que cerraron en el 80, en el 70, en el 60, que uno podría decir, oye, ya ha pasado harto tiempo, ya va más para los 100 años, por ejemplo. No, estamos hablando de industrias que cerraron hace menos de 20 años, Claro. en algunos casos. Entonces, está como, hay una deuda grande ahí. Sí, es interesante hacer esa reflexión, porque esas empresas, insisto en el tema, dan cuenta del desarrollo económico, pero también de las relaciones con las comunidades, con el tema de las identidades locales y también con la ausencia de una política que proteja estos edificios, que dan testimonio de esa comunidad. Tal vez estamos pensando solamente desde la lógica de la globalización, que necesariamente nos lleva a preguntarnos si hemos perdido nuestras identidades locales y cómo entonces dentro de estas identidades locales se van formando también nuestros barrios y nuestras propias comunidades.
que no necesariamente tienen que entrar en tensión. Y si hablamos de empresas que cerraron hace muy poquito tiempo, no podemos dejar afuera a Huachipato. Fue una noticia nacional, incluso con mucho impacto de por medio, porque se trató de salvar, se hizo todo lo posible, se movilizaron las gestiones del gobierno, se anunciaron que finalmente se iban a aplicar estas sobretasas al acero chino, todo lo que había solicitado la empresa para que finalmente el anuncio sea cerramos igual. Claro, ahí está el tema de que la empresa es una empresa privada y como tal son sus propietarios los que deciden finalmente, a pesar de los esfuerzos, a pesar de las demandas que realizaban los propios trabajadores al Estado, son empresas privadas, por lo tanto ellos deciden qué es lo que va a pasar con sus instalaciones. Y ahí tenemos el otro problema, el problema de la subcontratación, el problema de los contratistas, Claro, y las que se prestaciones de asocia, servicio. claro, también a las transformaciones de la legislación laboral. Sí, ahí el tema ha estado fuerte. Hasta el día de hoy todavía permanece ahí por lo que significó Huachipato en una época. Hablamos de cómo estas industrias que se generaron acá, partiendo quizás por Enacar en algún momento, por también lo que fue la industria del carbón, pero por lo general, cuando hablamos de empresas, conversamos también de comunidad en general. Social, educativa, vivienda, o sea, había un conjunto y eso ha marcado los territorios. Lo mismo en los sectores aledaños, Huachipato, en los sectores aledaños a Huachipato, a la empresa, en los sectores adquieren incluso hasta nombres de la empresa que está ahí, se le denomina de cierta forma. Huachipato tuvo un complejo deportivo, tiene un complejo deportivo que hoy en día ya no es parte de la empresa, por eso está funcionando a pesar de que cierre la empresa, pero lleva el nombre. Hay un equipo de fútbol histórico que lleva el nombre de Huachipato que tuvo representantes de la misma empresa. Sí. De la misma empresa. Y Huachipato sigue funcionando, porque el grupo CAP sigue funcionando a través de Huachicop, a través de otras empresas también. Recordemos que la siderúrgica, que era la que estaba ubicada acá, era la empresa que mantenía pérdidas, que estaba siendo sostenida por las ganancias que tenían de otra parte de la empresa, del grupo, claro. Y ahí ese era el detalle. Pero lo que significa también para Talcahuano, para el desarrollo de Talcahuano, que llegase Huachipato y que estuviese todo este tiempo, cerca de 70 años. Sí, ¿cierto? debemos entender que Huachipato corresponde, podríamos denominarlo de esa manera, a la segunda oleada de industrialización nacional, que está directamente asociada a el estímulo industrial de todo el eje costero, ¿ya? Ahí, y volvemos a mencionar a Hilario Hernández en un trabajo muy antiguo, él dice en esta segunda oleada, más que Concepción, es el eje costero el que experimenta un crecimiento industrial muy importante. Y en torno a ese eje industrial, porque no solamente tenemos Huachipato, tenemos Petrox, tenemos también Inchalam, que es todo un cordón industrial, podríamos denominar. Y lo interesante de Huachipato es que efectivamente tal vez va a ser la empresa donde se note más este paternalismo industrial que nosotros alguna vez hablamos para Lota, y por las dimensiones va a generar un impacto mayor en la comunidad. O sea, los terrenos donde se construye la hospitalillera son donados. La configuración de sus barrios dan muestra concreta de cómo se piensa un pueblo industrial, pero ya en la segunda mitad del siglo XX. Su diario, El Metalito, ya que va a circular, entonces revela toda una suerte de prácticas paternalistas que se van a mantener a través del tiempo. Y tal vez ahí está su singularidad. Mientras las otras empresas cierran antes, Huachipato se mantiene. Y había también una competencia por los trabajadores, me imagino también, o sea, ven a trabajar con nosotros. Los trabajadores también preferían una empresa por sobre otra, incluso, ya que estábamos hablando de cultura, esto también se traspasaba a otro ámbito, o sea, que Chaus, por ejemplo, tuviese equipo deportivo, era por una razón también, o sea, aquí también había una competencia, yo me acuerdo cuando me contaban historias también acerca, por ejemplo, los partidos entre Huachipato y Petrox, de básquetbol, de fútbol, o sea, había también
como un arraigo con la empresa. O sea, yo soy de Huachipato, y tú eres de Petrox. O sea, somos distintos. Además que Huachipato, el obrero huachipatino tiene una condición salarial superior a otros obreros. Por lo tanto, tiene más privilegios y tiene una identidad también distinta. Y el tema, por ejemplo, deportivo, nosotros hoy día tenemos como que deporte solo fútbol. En los años 50 la prensa está plagada de las competencias entre empresas, por ejemplo, el boxeo. ¿Ya? El boxeo también va a ser un ícono que enfrente a las empresas en torneos. Más allá de los partidos de fútbol, el boxeo, las ramas de básquetbol, las participaciones en las festividades de fin de año. ¿Ya? Hay una rica vida social en torno a estas empresas. Y ahí está, por ejemplo, hoy en día está Huachipato vigente, pero está Lota Schwager también, que también lleva el nombre Schwager. Claro. Entonces es la presencia que se ha mantenido en el tiempo, la perduración de la cultura. Que ahora vamos a ver cómo esto también va a impactar en Huachipato. O sea, vamos a poder ver esto en 20 años más quizás, hablar de, ojalá, que pueda haber un rediseño, una reimagen, claro, una reconversión. Una reconversión de toda la industria para que no quede ahí abandonado, no se transforme en otros paños, claro, otros paños Bio Bio, en otro Bellavista Oveja Tomé. O sea, vamos a ver qué es lo que ocurre y si es que también hay el interés, porque ¿habrá realmente interés de transformar esto desde los gobiernos centrales? Ahora estamos viendo, por ejemplo, el debate político que se centra otra vez en el tema político, pero no en el desarrollo del país, al menos en este último tiempo. Ya vamos a ver si es que el debate se centra en otras cosas, pero no se ha centrado en eso. No se ha centrado en qué le falta a la región, cuáles son los cambios de modelo. En los cambios de modelo. No, claro, no, se adolece de un discurso de política económica pensando en los territorios. En los territorios, sí, exacto, porque tenemos historia acá, tenemos historia, tenemos patrimonio y tenemos abandono. Sí, yo creo que el tema del abandono es tal vez la manifestación más concreta de la falta de interés y de la pérdida de identidad en nuestras localidades. Y en ese plano, quizás llevándolo un poco al rol educador, aquí tenemos el doble rol de investigadora educadora a la vez. Quizás también la educación tiene que ser con pertinencia de territorio. Quizás lo que se enseñe, por ejemplo, en Santiago no tiene por qué necesariamente ser lo que se enseñe acá en torno a, por ejemplo, específicamente, o quizás tiene que ser a nivel nacional, que todos conozcan el tema. No, yo creo Porque, por ejemplo, yo estudié acerca de la era del carbón, eso sí. Pero, por ejemplo, la importancia de Fanalosa, la importancia de Huachipato, la importancia de la Universidad de Concepción, yo lo sabía porque tenía un vínculo familiar con Concepción, por la región del Biobío. Pero si es que no hubiese tenido eso, no hubiese tenido noción tampoco de lo que ocurría acá. Entonces, ¿es necesario quizás sacar del territorio lo que ocurre en nuestro país en líneas generales? Yo creo que ahí se da esas instancias, ¿eh? Y yo debo reconocer que en nuestra Facultad de Educación, yo no soy de la Facultad de Educación, yo soy de Humanidades, pero colaboro guiando algunos trabajos de titulación de los estudiantes de Pedagogía en Historia y Geografía. Nuestros marcos curriculares, las bases curriculares permiten generar instancias donde se conozcan los patrimonios locales, las salidas a terreno, pero también debemos entender que muchos establecimientos no tienen los recursos para trasladar a los estudiantes a esos circuitos, ¿ya? Pero las ideas están. Yo sé que muchos las implementan a pesar de todas las limitaciones, pero sí falta dar mayor relevancia o mayor apoyo también institucional de los servicios locales, de las Ceremis respectivas, a poner en valor desde la educación nuestros espacios. Sí, ahí a nivel nacional también. Sí, y esa es una realidad que ocurre en todos los territorios a lo largo del país. Bueno, parte de lo que son los desafíos, conocer acerca de historia, por eso nosotros tenemos este espacio aquí con la doctora Laura para poder hablar en torno a estos temas. Vamos a continuar con nuestro ciclo porque no nos vamos a quedar aquí, vamos a tener más conversaciones para culturizar un poco y también generar una memoria colectiva que tenga este arraigo, esta vinculación con los territorios. Muchísimas gracias, doctora, que esté muy bien. La esperamos. Ya, muchas gracias. Vamos a nosotros separarnos brevemente, nos vamos a nuestra primera pausa de la jornada y ya regresamos con más de Multiversos.
Las noticias de la región del Biobío en un solo programa. TVU Noticias Edición Central. De lunes a sábado en vivo a las 20 horas. Cada mañana te esperamos en TVU. Con los temas regionales que impactan en tu vida. Hoy en día se trabaja mucho para que en las escuelas se hable de autismo, se enseñe sobre esto, se piense en estos niños, pero la sociedad todavía no acepta bien al adulto autista. Creo que es súper importante como ampliar la mirada del autismo y no solo pensar que son nuestros niños y niñas, sino que sucede a lo largo de toda la vida. Uno nace con esto y uno muere con esto. En algún momento nos acostumbramos a usar los utensilios plásticos. Ahora se sabe que eso no es muy bueno para el medio ambiente, digamos, no usar los utensilios plásticos. Entonces, no lo ocupemos más. Pero ¿qué significa ahora en este punto? Incomodarnos un poquito, digamos, como esa comodidad que habíamos logrado, tenemos que renunciar a ella, digamos. Si, por ejemplo, vamos a sacar una fotito el día de Navidad y ya, bueno, se lo colocamos un ratito ahí en la cena y estamos. Pero si lo vamos a estar usando 24/7, estamos mal. Claro. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que el pelo tiene su factor protector y del momento que estamos solo usando ropa porque creemos que el animal va a tener frío, vamos a generar que su cuerpo asocie que ya no necesita el pelo y va a pelechar mucho más. De lunes a viernes. Desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, matinal siempre juntos. El matinal de TVU. Bueno, ahí estamos de vuelta y queremos ir a felicitar en su día a un grande de nuestro fútbol nacional, Charles Mariano Arangui Sandoval, oriundo de Puente Alto, origen humilde, llegando hasta lo más alto del fútbol internacional, bicampeón de América, con un gran paso por Cobreloa, campeón con Colo-Colo, campeón con Universidad de Chile, siendo base fundamental de uno de los mejores equipos del último tiempo, el Bayer Leverkusen, con pasos por equipos como Internacional de Porto Alegre, ahora de vuelta a nuestro país para realzar el fútbol nacional y qué bueno que sea así, qué bueno que sea así. Charles Mariano Arangui Sandoval, uno de los jugadores más importantes de esta selección dorada, junto ahí sí a Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Gary Medel, Mauricio Isla, Claudio Bravo, Jan Bosellur, Jorge Valdivia, uno de los cracks más grandes que tiene nuestro fútbol nacional. Ahí está con el profe Wilson también. En el día como hoy, un día como hoy, nace Charles Mariano Arangui Sandoval. Así que en su día lo celebramos, lo saludamos. ¡Feliz cumpleaños, Charles Mariano! Y del fútbol nos trasladamos hasta lo ambiental y como cada jornada de día jueves estamos ya listos y dispuestos para conversar
con el Centro EULA de la Universidad de Concepción. Estamos con su director. ¿Qué tal, doctor Ricardo Barra? Muy bien, muy bien. También contento por el aniversario de Charles Arangui. Que 37 años. Tiene su calle. Pues. Sí, Tiene una calle con su nombre en Puente Alto. Sí, pues tiene una calle con su nombre en Puente homenaje. Alto. Sí, oriundo de la población La Esperanza, de Puente Alto. Qué lindo homenaje. Yo me crié a un ladito, ya. en San Jerónimo. Está La Esperanza, San Jerónimo están al ladito. Gran jugador, un gran valor. Y ojalá que, bueno, sigue siendo un aporte y va a seguir siendo un aporte al alicaído fútbol chileno. Sí, no, y ahora con la Universidad de Chile, como le está yendo también en el plano internacional, qué bueno, me alegro por él, Pero que también vistió las dos camisetas, porque tiene un arraigo con la U, y la familia tiene un arraigo con la U, pero también jugó en Colo-Colo, y le fue bien en Colo-Colo, de hecho fue al extranjero. Sí. Sí. Colocolina por acá. Lo celebró, me imagino. Sí, jugó bien, de hecho se fue de Colo-Colo, después vuelve a la U y ahí inicia toda esa revolución con la U, con Eduardo Vargas, Marcelo Díaz, Walter Montillo, estaba ahí el Palote Olivera, Johnny Herrera, bueno, toda esa generación de la U que finalmente llevó a que fueran campeones de Sudamericana. Y nuestra invitada también colocolina, ¿qué tal? ¿Cómo está? Joana Beltrán, jefa de laboratorio de ensayo. ¿Cómo está? Buenas tardes, muy bien. Buenas tardes. Sí. Colocolino yo también. Qué bueno, estamos súper bien. Defendemos los colores ¿Allá de también? Pero no de la barra. Estamos aburridos de ellos. No, estamos en familia. Ya estamos aburridos de ellos. No vamos a hablar de fútbol. No, lamentablemente podemos hablar de fútbol. La próxima, en vez de corrida, hagamos partido. Yo creo que podría ser. Puede ser, un campeonato de fútbol del Centro EULA. Si no, allá hay jugadores. ¿Se puede? Eximio en el centro, bueno. ¿no? Ya, ¿ves? Sí, me parece. De hecho, Ambiental tiene su equipo también. Sí, claro. Sí. Alguna vez salieron campeones. En interfacultades, sí. Claro. Bueno, no vamos a hablar de fútbol, lamentablemente. A mí me gusta ese tema. Pero sí, positivamente, vamos a hablar del tema medioambiental, que sabemos que es parte, al menos en este invierno, lo que hemos comentado. Sí. Conversamos hace poquito también del tema del material particulado, de todo esto está ocurriendo, pero lo importante de las mediciones. Y queremos hablar acerca de que el Centro EULA fue destacado justamente en este tema de calidad ambiental. Cuéntenos, doctor. Sí, lo que pasa es que, bueno, el Centro EULA tiene un rol como un ente técnico de fiscalización ambiental, es decir, nosotros colaboramos con el Estado en los procesos que la Superintendencia de Medio Ambiente lleva adelante para fiscalizar la actividad productiva en general, en términos ambientales, ¿no? Y nosotros prestamos esa colaboración al Estado, pero para hacer eso necesitamos verificar que la información que nosotros entregamos, los datos, la información, los análisis que hacemos, tienen una buena calidad, ¿no? Y para eso la Superintendencia nos somete a un ejercicio, no solo a nosotros, al resto de los entes técnicos de fiscalización ambiental. En este caso fueron 16 laboratorios más nosotros y 2 laboratorios invitados, que fueron los laboratorios del Instituto de Salud Pública y la Seremi de Medio Ambiente, de Salud de Santiago, de la región metropolitana, ¿no? Entonces, de 17 laboratorios se les manda una muestra problema que solo la Superintendencia sabe las concentraciones que tiene, en este caso de metales en el agua, ¿no? Le manda la misma muestra a todos los laboratorios para que los laboratorios reporten estos datos a la Superintendencia. Y allí voy a decir que Joana explique, digamos, cómo el procedimiento, claro. Cuéntenos el procedimiento un poquito y déjenos también ahí la expectativa de cómo nos fue. Vamos a bajarlo un poquito al final, cuéntenos. Sí. La vamos a dejar en suspense. Sí, como estaba contando el profesor Barra, efectivamente la Superintendencia de Medio Ambiente tiene, a través de su ley orgánica, la facultad de contratar a terceros idóneos para hacer este tipo de fiscalizaciones en lo que se requiere. Y las entidades técnicas de fiscalización ambiental cumplen ese rol. Pero justamente como son entes idóneos, hay que estar haciendo un seguimiento y un control de calidad de cómo son sus funciones. Ahí está nuestro colega Matías, justamente en uno de los equipos con los que trabajamos en este ejercicio. Y nos mandan una muestra que analizamos, igual como analizamos en las demás muestras, pero en este caso son resultados conocidos y que por lo tanto conocidos por la Superintendencia de Medio Ambiente, que es el organizador, y luego se hace un estudio estadístico en el cual se evalúa cómo fueron esos resultados. Si estuvimos dentro de los estándares de calidad establecidos en el estudio
o no estuvimos dentro de los estándares, o estuvimos bien, o estuvimos mal, o estuvimos más o menos. La idea de eso es hacer un seguimiento de calidad de los laboratorios, de cómo entregan sus resultados y en caso de que haya alguna desviación, por lo tanto, planificar mejoras e ir viendo cómo podemos ir mejorando siempre. ¿Y cómo nos fue? Ay, nos fue estupendamente, estamos muy contentos. Sí, estamos muy contentos porque nosotros trabajamos en medio ambiente, el Centro EULA ese es su ejercicio. Por lo tanto, es para nosotros particularmente importante que en que organiza la Superintendencia de Medio Ambiente nos vaya bien, porque no solo ve la parte analítica, sino que también ve toda la parte administrativa de la institucionalidad ambiental, el cómo se reporta, el cómo se indican las metodologías, etcétera. Así que nos fue muy bien, tuvimos un 100% de resultados positivos y queremos seguir por ese camino. Y bueno, en estos 35 años para nosotros un tremendo orgullo también haber tenido un 7, digamos, ¿no? Para ponerlo ahí en... Nos sacamos un 7 y fuimos la única institución en Chile que se sacó un 7, comparado con los otros laboratorios que también fueron analizados, testeados. ¡Qué bueno! Así que estamos muy contentos. ¡Qué bueno! Porque da cuenta un poco del trabajo de excelencia que el laboratorio dirigido por Joana Beltrán hace en el EULA y la continua vigilancia que tenemos que tener y la responsabilidad que nos cae en entregar resultados que sean confiables y que sean verídicos. No, y ahí nosotros lo hemos conversado en este rol del EULA como articulador de conversaciones, como centro de consulta también para nosotros, porque cuando nosotros vamos y vemos un tema medioambiental, acudimos al centro de EULA, acudimos al doctor, a los otros académicos, académicas, para preguntarle acerca de qué está ocurriendo, entonces para que la gente también, cuando vea el centro de EULA en la pantalla, en redes sociales, se sienta con confianza. O sea, esto también es un respaldo. Me imagino a lo que ustedes buscan hacer también fuera de lo que es la experimentación como tal, sino que también en divulgación, en generar conversación, en educar también a la comunidad. Sí, yo diría que una de las cuestiones que nosotros hicimos muy tempranamente, por ahí por el 2005, fue tratar de acreditar nuestros laboratorios. ¿Ya? Acreditarlos para justamente garantizar que la calidad del resultado que entregamos sea una calidad confiable, verificable, seguible en el tiempo. Y yo creo que eso ha ayudado a ir estableciendo un sistema que vela por la excelencia, que vela por la calidad en todos estos años. Y bueno, Joana ya ha sido directora del laboratorio por algunos años y ella es la más preocupada de que efectivamente la performance del laboratorio sea lo mejor posible, digamos, ¿no? Por la responsabilidad que nos cabe en ello, no solo con los que nos mandan a hacer análisis, sino también con el Estado por un lado, pero también con la comunidad en general. Joana, una responsabilidad compleja, un desafío difícil, pero no imposible, y se logró ahora, se muestra también. Sí, un desafío no imposible y además compartido, porque yo no trabajo sola, yo solo dirijo el laboratorio, pero justamente las imágenes que estás mostrando tú acá son del equipo que trabajó en este estudio. Son 3 analistas y uno de nuestros laborantes, Miguel Vilche, Daniela Seguel, Daniela Ríos y Matías, que era el que estábamos viendo delante. Somos un grupo bien cohesionado y es la dedicación de todos, ¿no? Llevamos, como dice el profe, muchos años dedicados a esto. Partimos desde la Marcha Blanca con los ensayos de intercalibración de la Superintendencia de Medio Ambiente, así que estamos tratando de mejorar siempre. Que estemos siempre en el cúspide de nuestra calidad y de nuestros sistemas de gestión de calidad. ¿Y cómo es el trabajo diario en el laboratorio? Arduo, arduo, es duro. Nosotros no solamente prestamos servicios en este tipo de cosas, sino que también trabajamos, recibimos alumnos en docencia dentro del laboratorio, hacemos trabajos de investigación con los profes, con otras universidades, entonces es un trabajo muy entretenido. Para las personas que nos dedicamos a esta profesión, sí, es muy entretenido, muy variado, pero bien arduo. ¿Y en lo humano? En lo humano somos un grupo chiquitito, los laboratorios que trabajan en estas cosas son empresas gigantes, nosotros somos 15 personas, entre 15 y 20 personas, somos un grupo pequeño, así que somos como una pequeña familia. El EULA es como una pequeña familia, ¿no? Sí. No, en realidad estamos contentos con el resultado. Siempre hay una necesidad que nosotros llamamos la mejora continua, y esto es porque, claro, los sistemas de calidad son tendientes a que nada es tan bueno que no se pueda mejorar. Entonces tenemos ahí una necesidad de formación de la gente, de que la gente se pueda entrenar cada vez más en el uso de equipos cada vez más sofisticados, más modernos.
etcétera. Y este análisis de resultados también es importante en otros temas, en paralelo obviamente, y quería consultarle, Joana, ¿qué significa ser entidad técnica de fiscalización ambiental o ETFA autorizada justamente por la SMA? Sí, mira, justamente como comentaba hace un ratito, la Ley Orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente faculta a la Superintendencia a realizar actividades de fiscalización, verificación, análisis y muestreo, y lo faculta también a contratar terceros idóneos para hacerlo. Entonces, la Superintendencia crea un sistema ordenado, registrado públicamente para que todos lo puedan ver, que está en la página de la Superintendencia, que es este sistema de entidades técnicas de fiscalización ambiental, y pone varios requisitos para formar parte de ello. Dentro de eso, lo que comentaba el profesor, tener un sistema de gestión de calidad de estándar internacional 17025 para los laboratorios, 17020 para las unidades de muestreo, y también otros requisitos respecto de cómo nos desempeñamos, la forma en que entregamos la información, de tal manera que independiente del laboratorio o la entidad técnica de fiscalización ambiental que haga este informe, sean todos los resultados trazables unos a otros. Entonces, ese registro está en la página de la Superintendencia de Medio Ambiente, nosotros estamos ahí desde el principio. Hemos ido creciendo con el tiempo, partimos con un número pequeñito de parámetros, ahora tenemos 1090 y tantos parámetros reconocidos y queremos seguir creciendo, queremos seguir en esa senda. ¿Cuáles fueron los desafíos que enfrentaron al momento de que se entregaron las muestras, de poder lograr esto? Me imagino que había un poquito de emoción, Sí, había sí. nerviosismo también. Sí, claro, el ser evaluado siempre da un poco de nervio y las cosas no siempre salen tan bien como uno quisiera. Entonces, por eso que estamos tan contentos con el resultado y de haber obtenido mejoras en el tiempo, hemos ido mejorando mucho y queremos seguir en esa senda. Es un desafío permanente para nosotros porque nosotros trabajamos en medio ambiente, por lo tanto este ensayo en particular es muy importante para nosotros, así que bien. Claro, Matías, porque da garantías de que hay un trabajo detrás que está hecho bien, que es responsable con quien mandata el trabajo, pero también es responsable con el Estado chileno que quiere velar por la calidad del medio ambiente, ¿no? ¿Qué tipo de metodologías se utilizan en específico aquí? Porque igual me imagino que, claro, hemos hablado a grandes rasgos de lo que es este tema, pero en detalle, por ejemplo, para sacarse un 7, eso quiere decir que hay que aplicar la fórmula adecuada, que Sí. hay que aplicar la técnica adecuada, que hay que aplicar la herramienta en el orden adecuado, de la forma adecuada. ¿Cómo lo hicieron ustedes? Sí, mira, más allá de las técnicas, ese es un tema fome, ¿eh? Sí, bueno, en este caso nosotros utilizamos un equipo de emisión de plasma que tenemos en el laboratorio, tenemos dos, que es el que más ocupamos para las concentraciones de aguas naturales, que son concentraciones muy chiquititas, entonces es muy importante tener equipos de alta sensibilidad. Pero el cómo hacerlo, como tú lo preguntas, tiene muchas otras cosas. Hay controles de calidad paralelos al estudio de ensayo, hay mantenciones de los equipos, hay la preparación de los analistas. Hay una suma de muchas cosas, en realidad. Hay una dedicación permanente y una preocupación permanente por la calidad. Sí, porque una cosa es tener las herramientas, pero la otra es que el equipo esté preparado. Me imagino que ustedes también, por ejemplo, tienen sus propias formas de medir la calidad también, o sea, en paralelo. Exactamente, hay controles internos de calidad, Internos, claro. Hay un seguimiento permanente de que el resultado del análisis sea el que es y no el que, digamos, pueden traer ciertos errores que se pueden cometer en el proceso. Y lo otro es que también el equipo esté preparado. El equipo sepa qué hacer en cada momento, de tener ese feedback también en la conversación. Algo falló, que alguien encuentre la respuesta y diga, no, mira, nos equivocamos en esto, y rápidamente, porque si es que algo falla y nadie logra poder solucionarlo, es porque algo también hay ahí, perdemos tiempo, no logramos el 7. Esto es lo mismo que la generación dorada del fútbol, Matías. Volviendo al fútbol. Pero en general es eso, se trata de un equipo que puede armar, ¿no es cierto?, en la cancha un juego que sea dinámico, un juego que finalmente llegue a hacer los goles. ¿Ya? Y aquí metimos un gol. Un golazo. Un golazo. Y por eso estamos tan contentos. Pero requiere, como decía muy bien Joana, de muchos elementos. Y pues claro, nosotros desde la dirección estamos muy contentos, digamos, de este resultado. Esperamos que siga siendo
así que seamos en la práctica una de las mejores instituciones del país en este tipo de análisis, nos pone, digamos, en donde queríamos estar en los 35 años. Profe, ya que usted quiere seguir hablando de fútbol, este es un partido, pero hay otros partidos también que se están jugando en paralelo con otros equipos. Sí. Y esta es una forma también de mostrarle a la gente lo que es estos procesos, estos avances que se hacen, estos periodos también de trabajo interno para llegar a la fiscalización externa, o sea, a la evaluación externa. Sí. La fiscalización, me quedé pegado con el transporte, estaba allá en la mañana y hablamos de eso también hace unos minutos. La evaluación externa, pero no solo en esto, sino que el EULA también está en otros espacios justamente sometido a procedimientos similares. Sí, evidentemente, dada la complejidad que tiene la temática ambiental, estamos en múltiples trabajos, múltiples tareas, ¿no es cierto? Por un lado está el servicio que prestamos a través de nuestro sistema de laboratorio, porque no es solo el laboratorio, es un sistema que tenemos de laboratorio, incluso en el área biológica, ¿no? Pero también en el trabajo que estamos haciendo con comunidades. Hay colegas que están trabajando en ciencia ciudadana. Tenemos un observatorio del agua en Coronel, por ejemplo, que se va a terminar en estos días, pero vamos a renovar esa experiencia que hicimos con las comunidades, en los colegios, de aprender a hacer estos análisis la forma lo más sintética posible, lo más simple posible, ¿no? Pero que la gente empiece a ocuparse del tema medioambiental y de preocuparse, digamos, de la calidad que tiene este ambiente, porque en el fondo, si la calidad del ambiente no es muy saludable, probablemente nuestra salud también se va a ver impactada, ¿ya? Entonces, tenemos una serie de actividades, como les decía el otro día, ¿no? Cuando conversábamos acerca de los 35 años, vamos a hacer una serie de eventos durante el año, porque la temática ambiental no se agota. Es una temática que es muy dinámica y por eso es tan interesante y por eso yo decía, Johanna dice que es un trabajo muy activo, muy dinámico, tiene muchos desafíos, por cierto, pero creo que tenemos un equipo humano, por lo menos en el EULA, que está muy preparado para enfrentar estos grandes desafíos. Johanna, y ahí me imagino que ustedes también toman un poco el rol social de lo que es el Centro EULA y de lo que es el análisis de estas muestras también, porque lo mencionaba el profesor, la calidad del aire ha sido un tema que ha estado bien en boga. En nivel general, sobre todo en estas fechas, pero ahora ya estamos viendo que con incendios forestales ahí seguido, sí. Lo que ocurre con la industria en general, lo que está ocurriendo con el cambio climático, todo eso tiene relación directa, entonces un control eficaz de lo que ocurre en nuestro medio ambiente también es muy necesario y es un rol que ustedes cumplen. Sí, bueno, como decía el profesor, hay una responsabilidad grande detrás de lo que uno hace cuando trabaja en medio ambiente. Trabajar en medio ambiente es trabajar en salud sí o sí entre medio, porque como decía el profe, bueno, si no tenemos un buen medio ambiente, la salud se va a ver impactada y para nosotros la conciencia de que nuestros resultados tienen ese impacto es un aliciente aún mayor, justamente para poner la mayor atención posible, para trabajar con la mayor calidad que podamos, para estar mejorando siempre, para buscar mejores técnicas que den los mejores resultados. Así que sí, pues efectivamente para nosotros es un punto el tema de estar ligados entre medio ambiente, salud y la parte social dentro de nuestro ejercicio es algo permanente. Y una cuestión fundamental, Matías, es entregar datos de calidad, que el dato sea confiable, verificable, etcétera, porque existe mucha desconfianza, como ya lo hemos discutido en otras ocasiones, ¿no? En la sociedad. Entonces, mucha gente se pregunta, ¿será ese el dato? ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Estamos más contaminados de lo que creemos o estamos menos contaminados de lo que creemos? Y entregar un dato que sea fiable es fundamental para tomar esas decisiones y que la comunidad esté tranquila, por un lado, o se empiece a ocupar de los temas de contaminación ambiental que tenemos. La calidad, yo me imagino, es lo mismo que pasa en los laboratorios clínicos, ¿no? Porque los laboratorios clínicos también se someten a controles, digamos. Imagínense un laboratorio que entregue mal los resultados del azúcar en la sangre. Claro. Sería crítico. Entonces, no cumple su función. Claro, exactamente. Entonces, nosotros tenemos como una suerte de obligación en esta labor como ente técnico de fiscalización ambiental, de apoyar al Estado y entregar los mejores resultados posibles, los resultados más confiables, verificables
y que el dato que entregamos, ¿no es cierto?, ha pasado por un análisis bien riguroso de la calidad que tiene para estar seguro del dato que estamos entregando y que la persona que lo mira, ¿no es cierto?, diga, ok, esto es. Joana, ¿y en qué otras áreas se está dedicando actualmente el laboratorio, aparte de este? El laboratorio es grande, en línea de ejercicio es grande, química es solo una parte del laboratorio, también tenemos un área biológica bastante amplia, que se dedica a ver biotoxicidad, tenemos contaminantes emergentes. Dentro del laboratorio de química también hay varias líneas, trabajamos microcontaminantes, trabajamos el área de nutrientes para ver, por ejemplo, se trabaja mucho en las líneas de investigación del Centro de Aula el tema de la eutrofización de las aguas dulces. Llevamos 21 años acreditados y a estas alturas nosotros partimos con alrededor de 50 parámetros acreditados. Ahora todos los laboratorios prácticamente del Centro de Aula, incluidos los biológicos, están bajo sistemas de gestión de la calidad. Entonces nos enorgullece muchísimo que todas nuestras líneas de ejercicio estén bajo estos rigores, no es solamente el laboratorio de química, ¿ya? Todos participan en estos ensayos, se contratan a nivel internacional con organismos que están acreditados para eso y los laboratorios biológicos también pasan por estos sistemas, ¿no? Así que... Sí, es una cuestión importante también porque no es... uno podría decir, no, que estamos súper buenos nosotros, ¿no? Pero en realidad no es uno quien tiene que decir eso, sino que son entes externos, ¿no? Entes externos que verifican que lo que uno está informando es efectivamente así. Entonces, lo que coloquialmente, bueno, en general conocemos con auditoría, quizás. Exactamente. Claro, algo parecido. Y nosotros tenemos también auditorías internacionales, no solo a nivel nacional, como en el caso de la superintendencia, que es el que estamos tratando hoy día, sino que también nos sometemos a ejercicios de comparación a nivel internacional y que nos ponen también en un ámbito, digamos, de excelencia, no solo acá en Chile, sino que también a nivel global. Bueno, les agradecemos a ambos, vamos ya llegando hasta el cierre de nuestra conversación. Gracias por venir, Joana, por comentar, felicitaciones también en estos 35 años. Otra buena noticia que se suma a todo lo que va a estar ocurriendo, así que qué bueno que también exista esta posibilidad de dar a conocer justamente lo que se hace dentro del centro, de estas evaluaciones que se dan y este 7 que se sacaron también, así que felicitaciones como equipo. A mantenerlo. Ahora el desafío, claro, el desafío. A mantenerlo, todos los días hay que volver a enfrentarse al desafío. Ya estamos viendo el sitio web del Centro de Aula, ahí puede conocer más acerca de lo que es el área de investigación, algunas noticias también, algunas novedades. Está laboratorios, por ejemplo, el equipamiento reconocido y acreditado internacionalmente, parte de lo que estábamos comentando hace algunos minutitos. Ahí está entonces, por ejemplo, conversatorio acerca de Gabriela Mistral. Esto va a venir ahora. Sí, bueno, el Día del Libro, el 23 de abril, vamos a conmemorar ese día, digamos, haciendo un conversatorio sobre Gabriela Mistral. Le agradecemos entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros mientras tenemos en pantalla todavía el Centro de Aula, el sitio web. Nos despedimos, nos vamos a una breve pausa, despedimos a nuestro invitado de la jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Nos vamos y volvemos. La zona costera del centro-sur de Chile ha experimentado un descontrolado cambio de uso del suelo. Esto ha llevado a que los bosques nativos presenten altas tasas de pérdida y degradación. Campus Naturaleza de la Universidad de Concepción es un proyecto emblemático de cuidado y protección de la biodiversidad característica de esta zona geográfica. En esta zona del país existen bosques como los bosques caducifolios de Concepción. Ellos contienen especies como robles, olivillos, naranjillos y pudú, que son especies únicas del país y no se encuentran en otra parte del mundo. El principal objetivo será la conservación y restauración de la biodiversidad regional mediante un espacio que dé oportunidades para la investigación, la educación y la recreación. Es un regalo de la Universidad de Concepción para la comunidad perenquista y comunidad nacional, de manera que puedan apreciar la riqueza de esta biodiversidad del bosque costero de la región del Biobío.
Cada mañana te esperamos en TVU. Con los temas regionales que impactan en tu vida. Hoy en día se trabaja mucho para que en las escuelas se hable de autismo, se enseñe sobre esto, se piense en estos niños, pero la sociedad todavía no acepta bien al adulto autista. Creo que es súper importante como ampliar la mirada del autismo y no solo pensar que son nuestros niños y niñas, sino que sucede a lo largo de toda la vida. Uno nace con esto y uno muere con esto. En algún momento nos acostumbramos a usar los utensilios plásticos. Ahora se sabe que eso no es muy bueno para el medio ambiente, digamos, no usar los utensilios plásticos. Entonces, no lo ocupemos más. Pero ¿qué significa ahora en este punto? Incomodarnos un poquito, digamos, como esa comodidad que habíamos logrado, tenemos que renunciar a ella, digamos. Si, por ejemplo, vamos a sacar una fotito el día de Navidad y ya, bueno, se lo colocamos un ratito ahí en la cena y estamos. Pero si lo vamos a estar usando 24/7, estamos mal. Claro. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que el pelo tiene su factor protector y del momento que estamos solo usando ropa porque creemos que el animal va a tener frío, vamos a generar que su cuerpo asocie que ya no necesita el pelo y va a pelechar mucho más. De lunes a viernes. Desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, matinal siempre juntos. El matinal de TVU. TNT Sports volvió a Mundo. Contrata hoy TNT Sports en Max más fibra 1000 megas por solo 19,990 pesos por 6 meses. Mundo, sponsor oficial de todas las rojas. Mundo, calidad y tecnología al alcance de todos. De la casa de Stark. ¿Es cierto que vio a los caminantes? Los caminantes han desaparecido por miles de años. Te nombraré ayudante del rey. Tengo un hijo, tú una hija. Uniremos las casas. Maestro dice que el niño podría vivir. Querido hermano, a veces me pregunto de qué lado estás. Los Stark hemos vigilado la muralla por miles de años. Y tú eres un Stark. Tal vez no tengas mi nombre, pero tienes mi sangre. Les presento a mis invitados. Daenerys de la casa de Targaryen. Le doy una reina y él me da un ejército. Pronto recuperará el trono de su padre. Un pequeño regalo para la nueva Khaleesi. Huevos de dragón, Daenerys. ¿Qué sabes de los bastardos del rey Robert? ¿Ama a sus hijos? Con todo mi corazón. No más que yo a los míos. Y todos son de Jaime. Cuando el rey regrese de la cacería... ¿Por qué le mostramos estas imágenes? Porque un día como hoy, pero en abril del 2011, se estrenó Game of Thrones, esta adaptación a serie de los libros de George R. Martin, que encantó a la fanaticada de la serie y de los libros también durante muchas temporadas, aunque no hay final todavía escrito. Hubo una adaptación del final y la verdad es que yo vi la serie completa y no me gustó para nada. Pero un día como hoy, en 2011, inicia la serie Game of Thrones, una de las sagas que más revuelo ha generado en redes sociales, a nivel ya trascendental. Es una serie sin duda alguna que marcó y ha marcado todavía un poco lo que son estas sagas largas. Es una de las más vistas de la historia también. Todo esto parte de lo que han sido los relatos, recordemos, del escritor George R.R. Martin, parte de lo que ha sido también adaptaciones hasta el día de hoy. Por ejemplo, actualmente están las precuelas en emisión, así que un día como hoy se emitió el primer capítulo de Game of Thrones, un primer capítulo que estuvo muy entretenido, una primera temporada que estuvo muy entretenida, la segunda también, pero la última, yo no sé, la última tengo mis críticas. ¿Le gusta Game of Thrones? Nunca la he visto, nunca le ha llamado la atención tampoco. No, soy más como de novela histórica, pero basado en hechos reales. En hechos reales, sí. Sí, ya. De ese. Bridgerton. Sí. ¿Bridgerton la ha visto? Sí, la he visto, sí, pero es
Sí. Esa es de época, podríamos decir. Sí, es como de época, pero te digo, me gustan más como las cosas basadas en hechos reales que sucedieron dentro de esta humanidad. ¿Va a haber un baile de época acá? Sí, ya me enteré. Sí. Sí, ya. Vamos a ver si voy. Dejamos la invitación para que vayan a ver Biblioteca SUDEC. Ahí por eso la pregunta de Vivian. Sí. Estamos con la doctora Mariloli Martínez, académica del Departamento de Astronomía de la Universidad de Concepción. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Vamos a hablar de un tema bien entretenido porque aparece en todas partes, pero súper difícil de analizar también, me imagino, para el mundo de la astronomía. Los agujeros negros. Denos un contexto macro, bien macro, para poder entender qué es lo que ocurre con estos fenómenos, eventos, cómo se define también. Ya. Bueno, los agujeros negros son de los objetos astronómicos más enigmáticos. Yo creo que más del 50% de nuestros alumnos llega a estudiar astronomía por este tipo de objetos. Bueno, los agujeros negros son objetos que tienen una gran concentración de masa, tienen un gran campo gravitacional. Todos los objetos que están hechos de partículas como nosotros van a tener cierta fuerza de gravedad. Estos objetos, su peculiaridad es que tienen mucha fuerza de gravedad porque tienen mucha masa, pero localizada en un espacio muy pequeño, es decir, son objetos muy densos. ¿Eso qué es lo que hace? Por un lado va a tener fuerza de gravedad y según Einstein va a provocar una deformación del espacio-tiempo. Entonces, estos objetos todavía no sabemos cómo nacen algunos de ellos, algunos otros sí sabemos cómo nacen, pero debido a que tienen una gran fuerza gravitacional, deforman el espacio-tiempo, los fenómenos que llegan a causar alrededor de ellos son bastante complejos y llegan a impactar y llegaron en su momento a impactar el entendimiento de la astronomía. Y si estos agujeros deforman el espacio-tiempo y absorben, ¿cierto? También, según lo que aprendí en las películas, especialmente en la película Interestelar, ahí en particular. ¿Cómo se pueden observar? Si hasta la luz supuestamente la absorben. Cuando hablo sobre la deformación del espacio-tiempo, imaginen que tenemos una sábana, estiramos una sábana y ponemos sobre esa sábana distintas pelotas de distintas masas, una que sea de plástico y una que sea de hierro. Cuando ponemos la de plástico, va a haber cierta deformación, ¿cierto? Pero cuando ponemos la de hierro, la deformación va a ser mayor. Eso es lo que está causando en el universo. Ahora, como bien dices, ¿por qué los agujeros negros son negros? En principio, su nombre lo dice, no tendríamos por qué verlos. No los vemos a ellos directamente, pero vemos los fenómenos que están alrededor. Cuando nosotros vemos esos fenómenos y estudiamos qué es lo que lo podría causar, vemos que no hay otra explicación que los podría causar, sino que tendría que ser un objeto con esta y esta característica, y eso únicamente lo podría definir un agujero negro. Entonces, los efectos o el agujero negro nosotros lo vemos a través de los efectos que hace en su ambiente. Y ahí recién en 2019 pudimos tener una imagen clara de lo que un agujero negro. Antes era más que nada teoría con respecto a aquello, a cómo se vería un agujero negro, pero el M87 justamente fue aquel que se pudo fotografiar y después, tengo el dato aquí, en 2022 creo que fue también que se pudo observar a otros. Sí, de hecho este grupo se llama el telescopio de horizonte de Event Horizon Telescope, perdón, se me olvidó el nombre en español. Pero bueno, este proyecto es para observar agujeros negros en la longitud de onda del radio. Entonces, gracias a que se juntaron distintos radiotelescopios a lo largo de toda la Tierra, y logramos hacer un radiotelescopio del tamaño de la Tierra. Y ese radiotelescopio tuvo la capacidad de poder ver a estos agujeros negros muy, muy cerca. Ya se logró ver al agujero negro de nuestra galaxia, el agujero negro de M87 y algunos otros agujeros negros. Este proyecto no terminó ahí, sino de hecho este proyecto sigue. Y ahora estamos buscando otro tipo de agujeros negros. Por ejemplo, puede haber agujeros negros que son dobles. Entonces, con este telescopio estamos intentando ver si encontramos algunos. No, con el Event Horizon Telescope. Estamos intentando ver si existe y si podemos detectar con este instrumento tan bueno este tipo de objetos.
estamos viendo representaciones de lo que podría ser un agujero negro. Sí, como hace rato te hablaba sobre qué efectos tiene un agujero negro y te decía que no podemos verlo nosotros directo. Cuando nosotros tenemos esa deformación del espacio-tiempo que hace el agujero negro, las partículas que se van acercando al agujero negro van a ser calentadas y al ser calentadas van a emitir cierto tipo de radiación. Ese tipo de radiación es el que nosotros detectamos. Por eso, cuando siempre vemos imágenes de agujeros negros, vamos a ver algo girando. Esto girando es porque la fuerza de gravedad está trayendo este objeto. En el universo, una de las principales fuerzas es la fuerza de gravedad. Estos señores, estos agujeros negros, llegan a tener una fuerza de gravedad impresionante, por lo tanto, los efectos que causan alrededor son bastante grandes, como lo puedes ver en estas imágenes. Sabemos que hoy en día la física llega hasta cierto punto, o sea, hay muchas cosas, y yo de hecho ya la estoy aprendiendo ahora, que se aproximan o que buscan ser cercanos a, pero no da, por el infinito particularmente, no da para el conocimiento total del entendimiento, al menos ahora, de este tipo de fenómenos, de lo que ocurre en nuestro espacio. Hay un límite todavía, tenemos un límite como humanidad, esperemos que podamos quizás ahondar en aquello y poder avanzar en eso más adelante, pero aún así se busca generar conocimiento como en algún momento lo hizo Einstein, como también lo hizo Stephen Hawking, como lo han hecho otros físicos y otros astrónomos en la historia, no solo en el futuro, en el pasado cercano, sino que también en Babilonia lo hemos hablado. Siempre que se busca medir las estrellas, esto ha generado avances e impactos no solo en el espacio exterior, sino que también dentro de nuestro planeta. Y queremos hablar acerca de aquello porque usted también nos va a hablar acerca de una investigación. Todo esto fue una antesala para poder conversar en torno a lo que está ocurriendo y lo que se genera desde acá en torno a los agujeros negros. Sí, bueno, nosotros los astrónomos trabajamos únicamente con la luz. Los astrónomos que hacemos observaciones recibimos únicamente la luz en diferentes longitudes de onda, diferentes energías. Esa es la única información con la que nosotros contamos. Por lo tanto, necesitamos cada vez más instrumentos mejores. A veces nuestra capacidad para entender las cosas se ve justo limitada por la tecnología que tenemos. Y conforme va avanzando la tecnología o nosotros decimos, bueno, tenemos este problema, es un problema que no está llegando hasta aquí y requiere nueva tecnología. ¿Qué hacemos? Bueno, pues proponer nuevos instrumentos para observarlo. Y en ese creación de nuevos instrumentos van saliendo productos científicos. Por ejemplo, el más famoso, las cámaras que están ahora en nuestros teléfonos, vinieron de la astronomía. Hay cierto tipo de aparatos que se usan en los instrumentos para radiación, para curar cáncer, que también vienen de la astronomía. Entonces, nosotros, digamos, por un lado, estamos interesados en entender cómo funciona el universo, pero en eso necesitamos la tecnología y hay momentos en que nos vemos limitados y tenemos que pedir más tecnología y desarrollar más tecnología. Y ahí es donde viene la cascada de productos tecnológicos hacia la humanidad. Ahora, te contaba de este proyecto que nosotros estamos trabajando aquí en la UDEC. Varios de los investigadores del Departamento de Astronomía pertenecemos al Núcleo Milenio, que es uno de los proyectos de ANIT. Nosotros estamos en nuestra segunda versión de este núcleo. Y desde un inicio nuestro objetivo no únicamente ha sido entender cómo funcionan estos objetos, sino también entender la parte tecnológica y tener algo más. Y ese algo más lo hemos ligado hacia entender el calentamiento climático. ¿Cómo podemos relacionar agujeros negros y el calentamiento de la Tierra? Bueno, pues resulta que el Event Horizon Telescope usa estas antenas. Y estas antenas las vamos a observar en el radio. Pero resulta que estas antenas están en nuestra Tierra. Cuando nosotros observamos hacia el cielo, se atraviesa nuestra atmósfera y nuestra atmósfera va a tener agua, va a tener moléculas, va a tener oxígeno. Así que, de cierta forma, hay que corregir eso y entender cómo cambia esta cantidad de agua con el tiempo, porque eso va a afectar nuestras mediciones. Entonces, en Titans, que así se llama el núcleo al que pertenezco yo,
Lo que nosotros queremos hacer es poner varios detectores de medidores de agua alrededor de todo Chile para medir justo cómo va cambiando este vapor de agua, pero también eso nos va a dar información que puede ser usada por gente que sabe sobre las variaciones del cambio climático y puede usar esos datos. Entonces, la ciencia de agujeros negros, por un lado, puede tener tantas vertientes como las que te estoy contando ahora. Sí, ahí, bueno, parte de nosotros lo hemos mencionado también, de los aparatos tecnológicos que nosotros tenemos hoy en día, también proviene de lo que es la exploración espacial. De la infraestructura que tenemos hoy también, mucho de ello proviene de la exploración espacial, o sea, las construcciones, también algunas de ellas, que es el conocimiento ancestral, todo eso proviene de mirar la ubicación. Sí. Todo proviene de mirar las estrellas, o sea, y comprender los fenómenos igual es un detalle y consultarle, porque hoy en día la física ha avanzado y hay una forma ya un poco más clara de observar ciertas cosas que antes no. Por ejemplo, la mecánica cuántica hoy en día ya se ha instalado. Como también contemplando que esto varía de acuerdo a lo que lo observan. Si observan el tema y si observan esto en lo macro, que ya es micro, pero digamos lo macro, actúa de una forma, pero si lo observan más abajo también cambia. Sí. Conociendo esto, ¿cómo se evalúa también lo que ocurre? Bueno, en 1900, cuando estaba en ese entonces, mucha gente que se dedicaba a la física pensaba que la física ya estaba completa. Pero después había experimentos, por ejemplo, todavía no se había definido qué era la luz. Unos decían que era una onda, otros decían que era una partícula. Entonces, unos decían la física está terminada, otros decían esto no. Y vino la mecánica cuántica a renovar completamente todo. Y la mecánica cuántica, como bien mencionas, toca escalas pequeñísimas a nivel nuclear, a nivel atómico, y vino a renovar completamente. Actualmente también tenemos muchos problemas en astronomía. Ahora, uno de los problemas fuertes en astronomía es cómo se acelera el universo. Nosotros sabemos que hubo el Big Bang y este Big Bang hubo una explosión. Bueno, esta explosión se espera que tenga cierta aceleración, que se mueva a cierta velocidad respecto al tiempo. Pero resulta que se ha encontrado que no es así, que si tú mides ese parámetro aquí o a distancias muy lejanas es diferente. ¿Y es por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? La gente dice que nuestro modelo cosmológico, donde está la materia oscura, ojo que ahí cuando nosotros en astronomía hablamos sobre oscuro, significa que no estamos entendiendo nada. Y el agujero negro lo mismo. Entonces, tenemos como que parece que el modelo cosmológico basado en materia oscura no está funcionando. Otras gentes dicen que las mediciones están mal. Otras gentes más allá dicen que nuestra física le falta algo más. Entonces, la astronomía siempre lleva a proponer, porque además en el espacio tenemos condiciones extremas. Gente que se dedica a estudiar cosas de mecánica cuántica también se dedica a estudiar estrellas de neutrones. ¿Por qué? Porque ahí tienes condiciones extremas. Entonces, la astronomía también te ayuda a esta parte y justo ahí hacemos como el intercambio. Entonces, te digo, hay todavía retos dentro de nuestra astronomía que no están claros y que es como pueden ser diversos factores, pero que nos indican que hay algo más en nuestra teoría que todavía no está completo, no bien entendido y que hay que ir progresando cada vez más. ¿Y cómo interactúan quizá estos fenómenos, por ejemplo, el tema de los agujeros negros, con la forma de medir lo que ocurre en nuestro espacio en relación, por ejemplo, bueno, la aceleración, la velocidad con respecto al tiempo, pero ¿qué es lo que ocurre con las normas que tenemos hoy en día? Porque sabemos que nos regimos bajo las leyes de Newton y la gravedad actúa en dos cuerpos, ¿cierto? Pero también ocurren más cosas en el espacio, o sea, hay interacciones, así como nosotros hablamos de los ecosistemas aquí, que hay una interacción aquí en el mismo medio ambiente entre nosotros dos, que somos de la misma especie, pero hay microorganismos también aquí, si es que entra un perrito, hay una mosca también, hay un zancudo por allá. ¿Ocurre lo mismo en espacio? ¿Y cómo se logra también entender y comprender los fenómenos en totalidad? Sí, claramente. Los agujeros negros son capaces de modificar su ambiente.
Entonces, donde tú tienes una galaxia que tiene un agujero negro y ese agujero negro tiene ciertas peculiaridades, tú vas a ver que sus galaxias vecinas tienen ciertas propiedades. Donde no hay estos agujeros negros, el espacio es diferente. Entonces sí, los agujeros negros llegan a cambiar su propia galaxia, pero también llegan a cambiar lo que está sucediendo en sus vecinos. Entonces no es algo que esté ahí aislado el agujero negro, no. Es algo que se llega a conectar con lo que está sucediendo fuera. Entonces justo la gente que trabajamos con agujeros negros, tenemos que comunicarnos con la gente que trabaja con galaxias y con la gente que sabe sobre ambiente intergaláctico, porque justo eso nos va a dar una clave sobre cómo se está distribuyendo este universo. ¿Y cómo es Entonces, hacer ciencia desde el desconocimiento? Desde ahí hacer conocimiento desde el desconocimiento. Bueno, pues cuando nosotros tenemos una idea científica, por ejemplo, si queremos observar algún fenómeno en un observatorio, no llegamos y le decimos al observatorio, obsérvanos esto, y no lo observa, no. Tenemos nosotros que plantear nuestra idea y que dar pruebas de qué esperamos nosotros obtener. Entonces, atrás tiene que haber un análisis tanto observacional como teórico sobre lo que nosotros esperamos que suceda. Hay muchas veces que eso se cumple, hay otras veces en que no se cumple. Entonces, estamos trabajando con lo desconocido, pero nuestro trabajo de nosotros es predecir qué es lo que va a suceder. O es como, me falta, yo tengo estas piezas y me falta esta otra pieza. Necesito que me observes tal cosa para yo tener el panorama completo. Algunas veces se nos resuelve, algunas veces se nos complica. Entonces sí, trabajamos con lo desconocido, pero tenemos ya un piso. Y nuestro trabajo es justo ver eso desconocido, qué proponemos que puede suceder. ¿Y cómo ahí también aplica los modelos matemáticos? Porque, por ejemplo, ya han pasado varios siglos desde que Newton dejó este planeta, pero dejó leyes que están presentes hasta hoy en día. Los avances, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, que se aplica también en la base matemática, las fórmulas que se han ido generando con el paso del tiempo, la misma aceleración, la velocidad con respecto al tiempo. O sea, todo esto ha sido ya normal, está normado, es así, es así. Y esto también generó una revolución en algún momento, pero ahora con esta nueva forma de ver los espacios, o sea, el espacio, de analizar también los fenómenos que ocurren acá también, como el estudio que se está haciendo con respecto a el tema del vapor de agua, el observar también desde dentro del planeta, que cambia mucho al observar desde fuera del planeta también, considerando todos estos factores, en especial, ¿en qué momento cree que estamos de poder... o sea, ¿en qué momento matemático estamos para poder enfrentar estos problemas? Uy, bueno, la conversación con la matemática siempre se tiene que dar. A mí alguno de mis profes me dijo que si Einstein hubiera sabido matemáticas de Riemann, no hubiera podido desarrollar la teoría de la relatividad. Entonces es clave entender el lenguaje matemático para pasar a una ciencia más avanzada. Entonces sí, siempre vamos a necesitar la conexión con las matemáticas. Y eso ahí es donde entra la física teórica. Porque nosotros, bueno, yo soy astrónomo observacional, pero también es súper importante tener a la gente que se dedica a teoría, porque ellos están más ligados justo a esa parte matemática. Entonces es esencial. Yo siempre les digo a mis estudiantes que si alguien tiene vocación por la teoría, vaya por ella porque los necesitamos mucho. Acá en Chile los astrónomos observacionales tienen un privilegio sí, claro. Muy grande. Sí, no, aquí, dado que estamos trabajando acá, tenemos acceso al 10% en los tiempos de telescopio y eso es como, es muy, muy importante, pero también hay mucha competencia. Entonces, tus proyectos tienen que estar muy bien justificados para que se queden dentro de los más aceptados y con ese tiempo chileno se pueda observar tu proyecto. Entonces sí, nosotros como observacionales tenemos ese plus, pero la competencia es fuerte, muy fuerte. ¿De qué país viene? Yo soy mexicana. Mexicana, y se vino acá por lo mismo, ¿no? Sí, terminé. Varias razones. Sí. ¿Pero Chile es la ventana hacia el espacio? Sí, yo considero que Chile dentro de Latinoamérica es el país que tiene las posibilidades para hacer astronomía fuerte.
están aquí los telescopios europeos, están los telescopios estadounidenses. China tiene su centro de astronomía para Latinoamérica aquí y no es ya gratis. Los telescopios están aquí, los proyectos astronómicos, el telescopio extremadamente largo, grande, que se va a inaugurar en unos años, va a estar aquí. Entonces, los proyectos de astronomía están en Chile. Así que es crucial que Chile esté aquí, que nosotros como investigadores, que nuestros estudiantes estén involucrados en esos nuevos proyectos, porque al final es una cosa de entrenar a los chicos para que ellos después se hagan cargo de esto. Y es complejo igual porque cada uno tiene intereses distintos y todos los académicos e investigadores tienen también líneas investigativas distintas. O sea, también hay un desafío ahí para la juventud de a qué área me voy a dedicar, porque son años y años de trabajo. Son años y años de base también, de crear la base, de crear los cimientos de una investigación para después lograr quizás ya hacerme cargo yo de una investigación que partió quizás a un profe, que partió un par, que partió una persona quizás hace 50 años atrás y que había quedado ahí, pero ahora recién encontramos la herramienta tecnológica para poder continuar con su investigación. Sí, exactamente, sí, o las observaciones, que a veces no había y ahora ya las hay. Por ejemplo, las observaciones del James Webb, ahora está dando información por todos lados, en todas las áreas de la astronomía. Sí. De hecho, ahora estábamos comentando una investigación que surgió hace poquito. Sí, sobre que ya encontraron algunos marcadores de vida en exoplanetas usando el James Webb. Eso es netamente revolucionario, pero sí, la carrera científica necesita mucho tiempo, necesita mucha paciencia, mucha dedicación y es una carrera de casi 24 horas. Sin dormir. No, hay que dormir. De hecho, la observación se hace de noche. Oh, sí. Ese es el detalle. Sí. ¿No le pasa que se le cambia el sueño? De hecho, sí. De hecho, sí. Me ha tocado observar aquí 12 del día y yo estoy terminando observaciones que estoy haciendo en Hawái y se me voltea el día en esas noches de observación, sí. Bueno, ahí está también una invitación. Sí, esta es la invitación a que se unan a este proyecto donde en Titans vamos a medir el vapor de agua. Ustedes nos escriben a nosotros y nosotros les vamos a enviar el material, que básicamente es una de estas termómetros de pistolita que se usaba para medir cuando medíamos la temperatura en la época de la pandemia. Entonces, nosotros les enviamos eso, ustedes tienen que rellenar una forma. Esto queremos hacerlo con algo que se llama ciencia ciudadana, que es, tomamos a la gente para que nos ayude a recopilar datos. Y esos datos, hay muchos proyectos, por ejemplo, clasificaciones de galaxias se han hecho con gente que le gusta la astronomía y que se pone a buscar patrones y encuentra patrones y se han encontrado clasificaciones de galaxias y se han encontrado cosas interesantes. Nosotros queremos hacer esto, pero que nos ayuden a medir el vapor de agua a lo largo de todo Chile. Entonces, les hago una invitación a que busquen Núcleo Titans en Instagram. Está ahí nuestra página, ahí está el QR para que nos unan, para que se unan. Son escuelas, organizaciones científicas, están invitados a unirse y a contactarnos. Doctora, le agradecemos por su tiempo. Le dejamos gracias. La invitación entonces a esta ciencia participativa para que la gente también se una y pueda ser parte de los avances que se generan desde nuestro país, que podrían generar impacto no solo en la investigación astronómica de agujeros negros, sino que también en el cambio climático, en cómo está afectando la cantidad de partículas de agua que hay en nuestro ecosistema, en nuestro medio ambiente.